Ok, control de ruido y vibraciones de la carrera de ICISA. En esta ocasión hablaremos del oído. El oído es un transductor natural que transforma la presión del sonido en microvoltaje al cerebro. Un transductor es un transformador de energía. El funcionamiento del oído está integrado por tres fases: oído externo, medio e interno. Em, También son cinco transducciones de energía, que es la de la presión sonora en el aire, vibración en el tímpano, movimiento mecánico en el oído medio, movimiento de fluido en la cóclea y transducción a voltaje en los bacilos. El oído externo está formado por la oreja, canal auditivo, el tímpano. La oreja y el canal auditivo reciben la elongación del sonido hasta el tímpano, que es una membrana que vibra como un tambor o como lo haría la membrana de un tambor, y transmite esas vibraciones a los huesos del oído medio. El oído medio lo conforman el martillo, yunque y estribo, que son los huesos más pequeños del cuerpo, que al recibir la vibración del tímpano se mueven mecánicamente, transmitiendo ese movimiento a la cóclea, que ya pertenece al oído interno. El oído interno está formado por la cóclea, el nervio auditivo, y la cóclea está llena de líquido que recibe el movimiento del estribo a través de la ventana oval, y dentro de la cóclea se encuentran los bacilos que captan el movimiento del líquido y lo transforman en señales eléctricas enviadas al cerebro a través del nervio auditivo. De forma más detallada, vemos que dentro del hueso temporal en el cráneo se encuentra el canal auditivo, el tímpano y los huesos más pequeños del cuerpo, que son martillo, yunque y estribo. Y el estribo está unido a la ventana oval de la cóclea. Cuando la presión sonora hace que el tímpano se mueva, el martillo transmite esa vibración al yunque y este a la vez al estribo, pero em, si el sonido es muy fuerte, los músculos más pequeños del cuerpo, que están ubicados también en el oído medio, se contraen para disminuir la percepción sonora, limitar el movimiento mecánico y no escuchar tan fuerte el sonido. La cóclea recibe la presión mecánica en el vestíbulo coclear. La cóclea está llena de líquido que fluye desde el vestíbulo por los canales semicirculares que nos dan el equilibrio y hasta la parte interna de la cóclea con el conducto vestibular, de regreso por el conducto timpánico y dentro en el conducto coclear, donde se encuentra la membrana basilar, que también se mueve. El fluido se mueve de ida y vuelta por los conductos en la membrana basilar y también se mueve entre las puntas de conexión de los bacilos. Dentro de esos estereocilios que les llaman a esos tubos diminutos, provocan estiramiento y relajamiento de las células ciliadas, porque por ahí fluye también el líquido, y eso provoca que las células ciliadas tengan una contracción y expansión a causa del flujo del líquido. Es un vaivén al ritmo del sonido provocado por la presión admitida en la ventana oval, haciendo que los bacilos conviertan ese movimiento en impulsos eléctricos coincidentes con las frecuencias percibidas en el medio elástico. Cada grupo de frecuencias ciliadas percibe un rango definido de frecuencias que eh, llegan en primera instancia al hipotálamo hasta la corteza auditiva, y se dice que los sonidos percibidos por el oído izquierdo los recibe el lado derecho y viceversa. Esta imagen dimensiona el tamaño de los huesos del oído y, como dato, los huesos del oído no crecen. Los huesos del oído de un bebé son del mismo tamaño que los de un anciano.
Dentro de la cóclea existe un líquido único en el cuerpo, enriquecido en potasio, bajo en sodio y con niveles mínimos de calcio. Con una alta concentración de azúcar en la sangre, estos líquidos comienzan a ser más densos y por esa razón las personas con diabetes van perdiendo la capacidad de oír. Si se desenrollara la cóclea, se observaría una estructura en forma de herradura. En la parte más profunda se perciben las frecuencias bajas y las células ciliadas más inmediatas a la ventana oval y también a la ventana redonda, que es por donde también se da movimiento, son las que primero reciben los impulsos mecánicos del estribo. Y entonces por esa inmediatez a las frecuencias altas son las que primero se dejan de percibir y por eso son más dañinas para el oído. Dentro de la cóclea, alineados en estructuras en forma de V, se encuentran los estereocilios o vellos diminutos que perciben el flujo y oscilan con el sonido. Los estereocilios en la parte superior de las células ciliadas son responsables de percibir las frecuencias específicas. Del lado izquierdo se observan bacilos sanos o estereocilios sanos con poca exposición a ruido y del lado derecho se ven bacilos o estereocilios destruidos por la exposición constante al ruido. Como, como dato, cuando los bacilos mueren, vibran y se quiebran cayendo como pétalos. Cuando el último bacilo de una frecuencia específica muere, envía una señal intensa al cerebro que percibimos como un zumbido. Y a partir de ese momento, si ya cayeron todos los bacilos de una hilera de estereocilios, mm, ya no vamos a escuchar esa frecuencia. Así que cuando nos zumba el oído, no es que se estén acordando de nosotros, sino que se está sufriendo una pérdida auditiva y ya esa frecuencia ya no la vamos a volver a escuchar en la vida. Y por lo regular, el oído más dañado es del lado diestro, entonces un zurdo tiene mayor daño en el oído izquierdo y un diestro tiene mayor daño auditivo en el oído derecho.